Carta a los Hebreos, dentro de nuestra serie Las Cartas Apostólicas, de nuestra página web www.descubreelevangelio.org. En el primer episodio de nuestro panorama de esta carta, estudiamos acerca de la revelación final del Creador del universo. Titulamos a este estudio La tercera es la vencida. Y la tercera es la vencida porque esta tercera manifestación o esta tercera revelación del Creador del universo se manifestó en carne, como dijo el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. El Creador del universo que se dio a conocer, dio testimonio de sí mismo a través de la naturaleza, a través de la creación. En esta ocasión se hizo carne. Así que el Creador que hizo los cielos y la tierra y que después se manifestó en el monte Sinaí, dando una descripción de su justicia a través de los mandamientos, a través de las leyes que le dio al pueblo de Israel, lo cual sería su segunda manifestación o su segunda revelación. En esta ocasión, toda esa grandeza, toda esa sabiduría, todo ese poder con el que hizo los cielos y la tierra, la naturaleza, la creación, toda esa justicia, toda esa equidad, todo ese amor al prójimo con el cual él reveló los mandamientos de la ley a Moisés y a todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Ahora todos esos atributos del Creador serían manifestados en ese niño que nació en Belén, en Yeshua, en aquel que vino a dar testimonio de la sabiduría, del poder, de la justicia, del amor eterno del Creador del universo. Por eso es que él podía tener dominio sobre la naturaleza. Por eso es que él podía caminar por encima del mar. Por eso es que él podía multiplicar el alimento, los peces, los panes. Por eso es que él tenía ese poder sobrenatural sobre la creación. Por eso es que podía resucitar a los muertos, por eso es que podía sanar enfermedades, por eso es que fue irreprensible y nunca cometió ningún pecado, aunque fue tentado en todo. ¿Por qué? Porque él mismo es el por medio del cual se hicieron todas las cosas. Él es el que hizo, es el autor de la creación, según el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses. Él es el dador de la ley, él es la palabra que se hizo carne. Así que, bueno, pues era obvio que ese niño que nació en Belén no era un simple humano que nació en Belén, era un niño que portaba dentro de sí todo el poder del Creador del universo, toda la potestad, toda la esencia de su sustancia, absolutamente toda la plenitud de la deidad se encontraban en él. Por consiguiente, si las dos revelaciones previas de Dios, o sea, el negar que existía un creador, como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 1, si negar la existencia de Dios, si no glorificar a Dios como a Dios ni darle gracias, si a ese creador invisible que nos ha dado testimonio de su existencia a través de las cosas creadas, para que no haya excusa, y si negar el testimonio de la creación, pues tiene graves consecuencias, y si ir en contra de la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí y transgredir esas leyes implicaba la muerte, cuánto más grave será el rechazo de la tercera y vencida revelación de Dios. Así que eso es de lo que ha venido hablando, eso es lo que va a hablar a grandes rasgos esta carta, ya que algunos hebreos estaban pues por la persecución, por las circunstancias difíciles que estaban viviendo como seguidores de Yeshua, como creyentes, como discípulos de él, estaban recibiendo persecución. Entonces esta carta fue escrita para animarles, para exhortarles a que no se desanimaran, a que no desmayaran, porque en la historia, en el pasado, pues aquellos que habían
abandonado la fe, aquellos que habían apostatado, pues habían recibido las consecuencias de su apostasía, de su rebelión. Entonces, por eso es que es una exhortación a mantenerse fieles a la máxima revelación que Dios ha dado de sí mismo, la revelación de su Hijo, una revelación superior a la de la creación, una revelación superior a la de los ángeles, una revelación superior a la de Moisés, una revelación superior a la de Josué que los dirigió a la tierra prometida, y una revelación incluso mayor a la del sacerdocio que operaba en el templo en Jerusalén, que eran los mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. Los sacerdotes, el sumo sacerdote era el representante, era el que representaba a Dios delante del pueblo y era el que representaba al pueblo delante de Dios. Pero aquí ahora, a partir del capítulo 5, en esta sección vamos a leer del capítulo 5 al capítulo 10 y aquí se nos va también a enseñar la superioridad del sacerdocio de Yeshua sobre el sacerdocio anterior, que era el sacerdocio de Leví. Y esta será la segunda parte, capítulos 5 al 10. Nos quedará un episodio más con el cual terminaremos la carta. Así que vamos a entrar a la lectura panorámica del capítulo 5. Si no escuchaste la grabación pasada, te animo a que lo hagas, a que escuches esa grabación pasada para que puedas entrar al contexto de este episodio. Y también te recomiendo escuchar el comentario del nivel intermedio de nuestro Instituto Bíblico Virtual Gratuito, www.descubrelabiblia.org. Ahí tenemos un comentario verso por verso, un poquito más exhaustivo que este, ya que en esta ocasión estamos haciendo una lectura panorámica, algo en el método o en el propósito o de la manera que fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita como si fuera un sermón para ser leída en las comunidades de hebreos, seguidores de Yeshua. Así que vamos a hacerlo así, vamos a hacer una lectura así y vamos a continuar a partir del capítulo 5 que dice así: porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y bueno, pues si esta carta es dirigida a los hebreos, pues ya hemos estado leyendo que se cita texto tras texto tras texto de los salmos, de los profetas, porque para demostrarle a un hebreo que Yeshua es quien dijo ser, es necesario presentar evidencias, presentar pruebas con todas las escrituras que ya le habían sido dadas al pueblo de Israel. Así que aquí se está demostrando y se va a demostrar que Yeshua es sumo sacerdote para siempre, y se cita el texto primero del Salmo número 2, después se cita el texto del Salmo 110, que es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento. Y continúa en el verso 7 diciendo: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿En qué sentido aprendió la obediencia? Aprendió la obediencia al nacer como un humano. Al nacer en un cuerpo de carne, pues tuvo que aprender a vivir como nosotros, tuvo que aprender a llevar todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, tuvo que aprender acerca de la tentación, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y habiendo sido perfeccionado,
vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Ok? Ahora sí, Él puede ser autor de eterna salvación porque Él ya vivió en nuestro lugar. No nada más murió por nosotros, sino que vivió por nosotros. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y bueno, pues por supuesto que se lo está diciendo a los hebreos, que dice que ustedes ya deberían de ser maestros a estas alturas. Tienen siglos desde que recibieron los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, y ya deberían de ser a estas alturas. Estamos hablando de que cuando se escribió esta carta habían pasado alrededor de 1500 años desde la época de Moisés, y en 1500 años no habían aprendido la lección, no habían aprendido todas esas palabras que ya se las deberían de saber de memoria. Ya deberían, si hubieran cumplido el mandamiento de que estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. Si hubieran obedecido eso que está escrito, que es el gran mandamiento, pues entonces ya serían maestros. Pero dice, es increíble que otra vez se les tenga que volver a enseñar otra vez la lechita espiritual, otra vez esta palabra, se les tiene que volver a enseñar porque no la conocen. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Capítulo 6, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y bueno, pues una vez que en el capítulo 5 nos habla de que deberíamos de ser ya maestros, deberíamos proceder a la madurez, deberíamos de ya empezar a comer alimento sólido, se mencionan estas doctrinas que en la mayoría de los comentarios cristianos, basándose en la traducción Reina Valera y en algunas traducciones populares, parecería que estas doctrinas que se mencionan aquí en el capítulo 1 serían como doctrinas básicas, doctrinas como para niños espirituales, niños en la fe. Y por lo que dice el versículo 1 del capítulo 6, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos es los principales elementos, los fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. Entonces parecería como que lo que va a decir a continuación son esos rudimentos o esos fundamentos, y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, y aquí estoy haciendo énfasis al leer este texto, ya que aquí en Reina Valera dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, 3, de la imposición de manos, 4, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, 6. Les digo que en muchos comentarios cristianos, incluso yo en un instituto bíblico que asistí, me dijeron que estas eran las 6 doctrinas fundamentales y que estas son las 6 doctrinas con las que se empieza, y pues luego ya hay que avanzar a la madurez, ¿no? El único problema es que aparentemente después ya no te dice ¿y cuál es el alimento sólido? O sea, ¿cuál es la madurez? Si estas son las doctrinas básicas,
Si estas son las doctrinas elementales, entonces ¿cuáles son las doctrinas pues, más profundas? ¿Cuál es el alimento sólido? Entonces, bueno, pues es una de las preguntas que yo me hice y comparando diferentes traducciones, y eso es lo que hay que hacer a veces cuando en un pasaje no te queda muy claro a qué se está refiriendo. Este mismo pasaje, en otra traducción del Nuevo Testamento, en otra Biblia que es la Biblia Peshita, una Biblia traducida del arameo al español, les voy a leer cómo dice, para que se den cuenta la diferencia, y que en esta traducción, justo lo que aquí dice en Reina Valera, que ya no hay que echar otra vez ese fundamento. Aquí dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, estas 6 doctrinas, como que ya no vuelvas a echar este fundamento, ya vamos a seguir adelante. O sea, deja atrás estas 6 doctrinas y vamos a seguir adelante, ¿no? Pero bueno, a seguir adelante, ¿a dónde? Entonces, estas 6 doctrinas que se mencionan aquí, si leemos la traducción Peshita del arameo, y que esta traducción Peshita del arameo, que a diferencia de las traducciones más populares, más comunes que se hacen de manuscritos en griego, nos ayudan bastante en ciertos pasajes que a veces al traducirlos del arameo, que el arameo era la lengua común, la lengua popular en Judea en tiempos de Yeshua. De hecho, es la lengua que hablaba Yeshua. Obviamente también hablaba hebreo. Obviamente el hebreo era la lengua de las sinagogas, etc. Pero esta Biblia Peshita en arameo es una traducción muy importante, ya que nos da una alternativa y que en muchos casos nos aclara ciertos pasajes que son un poco confusos. Por ejemplo, en el caso del comentario de Gálatas que hicimos, también de esta misma serie de las cartas apostólicas, usamos en ciertos detalles, en ciertos pasajes claves, esa traducción Peshita, que nos aclaró bastante todo el tema de las obras de la ley y el tema de los ayos y el tema del ayo y todo ese tema que se menciona en la carta de Gálatas nos ayudó mucho. De la misma manera, en esta ocasión nos ayuda mucho en este pasaje del capítulo 6, versículo 1, ya que en la Peshita dice de la siguiente manera. Dice, por lo cual, dejando la enseñanza elemental de la palabra de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿O por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y el juicio eterno? Y aquí, aquí cambia bastante, ya que en Reina Valera es como si te dice, no echando otra vez el fundamento, o sea, ya no estés otra vez aprendiendo y aprendiendo de estos son como cimientos, estos son rudimentos, vamos a avanzar. Pero aquí en la versión Peshita dice, ¿por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas? O sea, como que ya se están saliendo ya están poniendo otro fundamento y menciona esas 6 doctrinas, o más bien 7, como veremos a continuación, de estas doctrinas. ¿Por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas y a la fe en Dios, a la enseñanza del bautismo y de la imposición de manos, a la resurrección de los muertos y el juicio eterno? Entonces, aquí en esta traducción lo que te está diciendo es que estos son los fundamentos, esto es en lo que tenemos que estar perseverando para llegar a la madurez, y no hay que echar otro fundamento, no hay que apartarnos de estas 7 doctrinas. Y digo que son 7 porque en la Reina Valera, o aún en esta, dice a la enseñanza del bautismo, y bueno, pues podría ser como que es una sola doctrina, la enseñanza del bautismo. Pero en
en la traducción del arameo al idioma inglés, también hay una Biblia Peshitta traducida al inglés, dice a la enseñanza, del bautismo. Entonces, ahí podríamos dividir la enseñanza como una doctrina y el bautismo como otra doctrina. Y si esto lo hacemos así, entonces, ¿cuál será la enseñanza? ¿A qué enseñanza se está refiriendo? ¿Cuál es la enseñanza? Pues la enseñanza, obviamente, es la Torá. La enseñanza es la instrucción que Dios le dio a Moisés. Entonces, una lectura alternativa, volviendo aquí a Reina Valera, una lectura alternativa es: ¿por qué echan ustedes otro fundamento al arrepentimiento de obras muertas? Esa es la doctrina número 1, ¿ok? Entonces, arrepiéntete de obras muertas. Y el arrepentimiento es una disciplina continua. El arrepentimiento es una práctica espiritual permanente. Arrepentimiento de obras muertas. Arrepiéntete de todas las obras que te llevan a la muerte. Retorna a la instrucción, y por eso dice arrepentimiento de obras muertas. ¿Cómo te puedes arrepentir? ¿Cómo puedes dejar de hacer obras muertas, obras que te conducen a la muerte? Pues después dice la fe en Dios. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la única manera que vas a arrepentirte de obras muertas, la única manera que puedes desechar todas las obras que te llevan a la muerte, es meditando en la palabra de Dios, la fe en Dios, siendo fiel a Dios. La doctrina de bautismo, ya dijimos que es la doctrina, bautismos. ¿Y doctrina qué es? Pues la instrucción. Entonces, persevera en la instrucción. La fe viene por el oír por la doctrina, por la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, bueno, pues persevera, medita de día y de noche en este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, bueno, ahí van 3. Arrepentimiento de obras muertas, ¿ok? Fe en Dios, doctrina, esa fe va a venir a través de la doctrina, a través de la enseñanza. 4, bautismos, y bautismos también tiene, y si está en plural, no nada más habla del bautismo que llevamos a cabo al convertirnos, sino también habla de la renovación de ese pacto, estarnos purificando continuamente. De hecho, es una práctica en el ámbito judío, es una práctica, hay quien incluso lo practica todos los días, hay algunos que lo hacen antes de cada día de reposo. Los esenios, una comunidad del primer siglo, de la época de Yeshua, era la comunidad de donde se encontraron los manuscritos del Mar Muerto, y esa comunidad pues practicaba el bautismo o la tevilá todos los días, estaban continuamente purificando. Entonces, bueno, esa era una manera de mantener una reconexión con Dios, porque en esencia el bautismo, lo que significa el llevar a cabo un bautizo, una tevilá, es una declaración de renuncia al mundo espiritual, o sea, es un testimonio al mundo espiritual, a los principados y a las potestades, de que tú mueres a su reino, de que tú al meterte al agua mueres a la carne, mueres a este mundo, y al salir del agua tú decides vivir para aquel que te redimió. Entonces, bueno, pues es algo que estás renovando continuamente. De la imposición de manos pues tiene que ver también con el liderazgo, con el discipulado. Estamos llamados a ser discípulos en todas las naciones, a enseñar, y pues una vez que tú enseñas a otro, una vez que tú capacitas a otro, entonces pues impones manos, lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, de asignar ancianos, diáconos. También a Tito le instruyó que estableciera un equipo de liderazgo. Entonces, bueno, pues esto es un acto continuo, también una actividad continua de estar haciendo discípulos para imponer las manos y enviarlos al ministerio, no hacerlo, no imponer manos con ligereza, enseñó el apóstol Pablo, sino tomarse tiempo para enseñar a otros y entonces llamarles al ministerio. Imposición de manos, la resurrección de los muertos, ¿ok? El instruir con respecto a la resurrección de los muertos, de que pues nuestra vida en este mundo es temporal, nuestra máxima esperanza es la resurrección de los muertos,
y el juicio eterno. Aquellos que no resuciten para salvación, pues van a resucitar para juicio eterno, y por eso es tan importante y urgente predicar este mensaje. Así que, lejos de abandonar estas 7 doctrinas, al contrario, esto es en lo que tenemos que estar perseverando, 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 perseverando. Arrepentimiento de obras muertas, fe en Dios, la cual va a venir por la doctrina o por la enseñanza de la palabra de Dios. Número 4, los bautismos, estar renovando nuestro pacto de renuncia al reino de las tinieblas, renuncia a la carne y vivir para Él, imposición de manos, el discipulado a otros, el llamado al liderazgo, la resurrección de los muertos, nuestra esperanza puesta en la resurrección de los muertos. Y número 7, el juicio eterno. Y el juicio eterno es lo que nos debe motivar para predicarle a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Es el más grande acto de amor, predicar el evangelio, predicar la reconciliación, predicar el perdón de los pecados a todos aquellos que amamos. Y el más grande acto de odio es no compartir estas buenas nuevas. Por eso es que me sorprende, me entristece, y fue una exhortación que les hice ahora que grabé la carta a Filipenses. Me parece que fue la carta a Filipenses que fue ahí donde mencioné que pues me tiene un poco sorprendido, y incluso ahí mencioné cuáles son las causas por las cuales yo creo que casi no se comparten los estudios que grabamos, y por qué no se comparten. Y bueno, por ahí mencioné cuáles considero que son las causas, pero pues es una pena, es una tristeza que si tú estás recibiendo, bueno, a menos que tú digas, no, esto no hay nada que compartir, esto está terrible, pero si tú lo estás oyendo, pues no creo que esté como tan terrible, y si a ti te está haciendo de bendición, pues entonces sí no tiene sentido, ¿por qué no compartirlo, no? Entonces, bueno, aquí es lo que les está exhortando el escritor a los hebreos. Les está diciendo: recuerden que ustedes son llamados para ser maestros. Recuerden que la función del pueblo de Israel es ser luz a las naciones. Recuerden que la función de Israel es ser la sal de la tierra. Recuerden que la función de Israel es ser una nación santa, un pueblo adquirido. O sea, ustedes recuerden que esa es nuestra función. Debemos ser los maestros de los gentiles, los maestros de las naciones. Entonces, ¿por qué no lo están haciendo? O sea, han pasado 1500 años de que recibieron la ley de Moisés. Los profetas le están hablando, y ustedes siguen como niños sin entender este mensaje, sin tener conocimiento para compartirlo. Entonces, es una exhortación para esto. Y dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza de la vida eterna, de la esperanza de la salvación, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo
Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. La inmutabilidad significa el que esto no puede cambiar, ¿ok? Esta promesa no puede cambiar. Interpuso juramento, o sea, hizo un juramento para demostrar que esto no puede cambiar, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿en cuáles dos cosas que no pueden cambiar? La promesa y el juramento, ¿ok? Si Dios prometió, pues no lo puede cambiar. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y número dos, el juramento. Si Dios juró, pues no lo puede cambiar. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y bueno, pues en este capítulo 6 pareciera, y esto es un punto muy importante para aclarar, que el escritor les está diciendo a estos hebreos que recibieron el evangelio, que recibieron el conocimiento de Yeshua, la buena nueva de que Yeshua ya había venido a dar su vida por los pecados de ellos, pareciera que les está diciendo que la salvación se puede perder, que es imposible que aquellos que fueron iluminados, es imposible que aquellos que gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y bueno, pues ahí es que algunos que vienen de un contexto cristiano, al leer estos pasajes, pues dan por o entienden que si después de haber conocido el perdón de Jesucristo y haberle entregado sus vidas y pues recayeron y pecaron y algo así, pues sienten que ya no hay manera, o sea, que ya perdieron la salvación y ya no tienen expiación, ya no tienen perdón. Pero en realidad no está hablando de eso, más bien lo que está hablando es de apostasía, es de apartarse totalmente de Yeshua, es de renunciar totalmente a la fe en él. Y bueno, pues en ese sentido, no es que se haya perdido la salvación, es que nunca se tuvo, es que realmente nunca nacieron de nuevo, recibieron la información, recibieron la buena nueva, gustaron de la buena palabra de Dios, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo en el sentido de que a través del Espíritu recibieron las Escrituras, porque las Escrituras y la doctrina de los apóstoles pues fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron, gustaron de ese mensaje, pero lo rechazaron. Entonces en realidad nunca fueron salvos, simplemente lo escucharon, fueron elegidos para escuchar el mensaje y eso es lo que tenemos que entender y de hecho eso es lo que hablamos en el episodio anterior, por eso les aconsejo que lo escuchen, con respecto a que nosotros hemos sido triplemente bendecidos, hemos sido triplemente elegidos. Número uno, fuimos elegidos para reconocer que la creación implica un creador. O sea, fuimos elegidos para que se nos abriera el entendimiento y no rechazáramos la evidencia de un creador a través de la creación. Número dos, fuimos elegidos para recibir el mensaje de la Biblia. Fuimos elegidos para escucharlo y para comprenderlo y para descubrirlo y para comprenderlo. ¿Ok? Ahora, Caifás y algunos de los que rechazaron a Yeshua lo entendieron también. Ellos se dieron cuenta que él era el Hijo de Dios, pero lo rechazaron. Entonces, bueno, ese ya es, a pesar de que recibieron la revelación, la rechazaron. Entonces nosotros somos triplemente elegidos porque no nada más recibimos el testimonio de un creador. Número dos, descubrimos la Biblia, entendimos de qué se trata la Biblia, entendimos lo que hizo el creador del universo por nosotros. Y número tres, le recibimos,
y una vez que le recibimos, pues ya no hay manera de alejarnos de Él. Y le recibimos y le amamos. ¿Por qué le amamos? Porque Él nos amó primero, porque Él nos abrió el entendimiento para comprender que su amor es superior a todo lo que existe. Y entonces, bueno, pues nacimos de nuevo. En eso consiste el nuevo pacto. De hecho, ese es el tema que va a tratar a partir de ahora abundantemente. Entonces, no te asustes pensando que, ay, bueno, pues yo ya conocía de Él y recaí. No, no está hablando de eso. Está hablando de los que deliberadamente lo rechazaron. Deliberadamente se dieron cuenta a través de las escrituras que Él era quien dijo ser, pero a pesar de eso lo rechazaron. Como Judas, que vio todos sus milagros, vio todas sus manifestaciones, escuchó sus enseñanzas, estuvo 3 años con Él, comiendo, bebiendo, no le quedaba duda que Él era, y por eso cuando Yeshua se refirió a Él, dijo, mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. ¿Por qué? Porque rechazó el testimonio y bueno, pues ahora, ¿qué le quedaba? No le quedaba otra cosa más que ser maldecido. Así que bueno, de eso habla este capítulo 6. Y capítulo 7 va a empezar a tocar el tema del Melquisedec y todo el tema del sacerdocio y todo el tema de la purificación. Y bueno, este va a ser el tema clímax de este episodio, donde te enterarás una vez más de las implicaciones del nuevo pacto. Y bueno, una vez más, si ya has estado repasando este tema, si ya eres estudiante de Escuela de la Biblia, si no, bueno, por primera vez vas a escuchar el único mensaje que es capaz de quitarte toda conciencia de culpa. Una de las principales razones de las adicciones, de los suicidios, de la depresión, de la ansiedad, de la culpa, de un montón de enfermedades emocionales, psicológicas e incluso del cuerpo, ya que toda esa falta de paz, toda esa ansiedad, toda esa culpa, toda esa amargura, todo ese resentimiento, toda esa tristeza, pues obviamente repercuten en la salud. Pero hoy vas a recibir la buena noticia en los capítulos que nos quedan de el único mensaje, la única información que puede quitarte toda conciencia de culpa. El único mensaje, la única información que puede renovar tu mente para que puedas ser total y absolutamente libre y que puedas vivir los años que te quedan, los días que te quedan con un fruto de gozo, de gratitud y con una limpia conciencia. Y eso es lo que va a decir a continuación, así que no te lo pierdas. Capítulo 7 en adelante dice, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo? Esto es un episodio que se menciona en el libro de Génesis, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y bueno, este versículo 3 va en contra totalmente de la doctrina en el ámbito judío, basada en un libro que se llama el libro de Hazer. De ahí se extrae el comentario de que este Melquisedec es Sem, hijo de Noé. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a ese libro de Hazer y según fuentes judías, este Melquisedec es el hijo de Noé. Pero aquí en el versículo 3, el escritor de Hebreos nos dice que no puede ser Sem. ¿Por qué? Porque dice que sin padre, y Sem tenía papá. Sem, su papá era Noé. Pero este dice sin padre, sin madre, sin genealogía. Porque en el libro de Génesis no dice que es Sem. Entonces, pues para saber quién es este personaje misterioso, se acude a comentarios judíos, se acude a literatura judía, donde ya se dice que es, en este caso en el libro de Hazer se dice que es Sem. Pero hay otra literatura también judía. Está, por ejemplo, un manuscrito
que se encontró en las cuevas de Qumran, entre los manuscritos del Mar Muerto, se encontró un rollo que se llama justamente el rollo de Melquisedec. Y en este rollo de Melquisedec se menciona este personaje Melquisedec, y en otras fuentes judías también se menciona, y bueno, esto ya es como, esto podríamos decir que es alimento sólido, es alimento que está fuera de las escrituras, pero que es muy interesante y que a mí me causó bastante impacto leer estos materiales. Y bueno, no voy a ahondar tanto en el tema porque no quiero salirme tanto del tema, pero nada más les voy a dejar ahí la curiosidad para que ustedes hagan su propia tarea, para que ustedes mismos lo investiguen y no digan, Joseph, ¿qué le pasa? ¿De dónde está sacando esa información? Bueno, ahí se los dejo de tarea, ahí ustedes investiguen, ¿no? Pero según otras fuentes y según otros escritos judíos, incluido este manuscrito del Mar Muerto que les digo, el rollo de Melquisedec, y otras fuentes, el Zohar, los libros de Enoch, que hay varios escritos atribuidos a Enoch, que aunque no están en la Biblia, escritores dentro del Nuevo Testamento citan textos del libro de Enoch, hay varios volúmenes de Enoch. Entonces, tú puedes rastrear en estos escritos que Melquisedec es nada menos que Enoch. Melquisedec es Enoch. Y Enoch es el descendiente de Adán. Enoch es el descendiente de Adán que aparece en el libro de Génesis y que dice que es el primer hombre que fue llevado al cielo con todo y zapatos, o con todo y sandalias. Dice, caminó pues Enoch con Dios y Dios se lo llevó y ya no estuvo. Así en algunas traducciones dice, caminó Enoch con Dios y ya no estuvo. O sea, se fue, se lo llevó el Señor, ¿no? Y entonces, bueno, por eso precisamente el libro de Enoch se refiere a lo que pasa cuando Enoch es llevado al cielo y es llevado a la presencia de Dios y empieza a tener una serie de visiones, que justo es lo que escribe en su libro y que nos aclaran un montón de cosas que están en el Nuevo Testamento en relación a la rebelión de los ángeles caídos y el juicio eterno y cosas así muy interesantes. Entonces, bueno, entonces les digo que se puede rastrear con otros documentos antiguos de que Melquisedec es Enoch. Pero ¿cómo es que Melquisedec va a ser Enoch si Enoch ya estaba en el cielo, si Enoch se fue al cielo? Bueno, eso es precisamente lo que se puede rastrear en estos documentos, que Enoch sí efectivamente se fue al cielo, se lo llevó, es el primer ser humano que trasciende y que es llevado al cielo y que recibe un cuerpo glorificado. Y curioso que se puede encontrar en documentos antiguos que Enoch recibe el título de el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Y recibe el título de Hijo del Hombre pues porque él es hijo de Adán. Entonces, el Ben Adam, el Hijo del Hombre, es un título que Yeshua mismo se dio como el Hijo del Hombre porque Enoch es hijo de Adán. Entonces, por eso recibe el título de Hijo de Hombre. Entonces, Enoch es llevado al cielo y es llevado al cielo y después en el cielo lleva una labor sacerdotal y como si fuera una especie de representante de la humanidad en el ámbito celestial. Y luego Enoch, en su libro hay cuestiones que se mencionan como que él es el Hijo del Hombre y como que él va a venir en el día del juicio a juzgar, etc. Y luego este personaje de Enoch tiene títulos y descripciones similares a las de Melquisedec que en realidad lo hacen que es el mismo. Entonces Melquisedec en realidad es Enoch, pero que aparece otra vez en la tierra. Pero entonces ahí uno diría, pero bueno, si dice que Melquisedec no tiene genealogía, no tiene papá ni mamá, y Enoch sí tiene, pues ¿cómo está eso? Pero bueno, aquí entonces viene otra cosa y les digo que, híjole, ya no sé si me tenga que meter en esto o no. No sé si me tenga que meter en esto o no, pero bueno, si ya me metí, pues ya me metí. Ahora cómo me salgo, ahora cómo me salgo si ya me metí, si ya hablé de esto. Está bien.
Mm, Bueno, ¿les diré o no les diré? No me voy a meter. No me voy a meter en este tema, es muy complejo. Se supone que este comentario es para nuestra página de Descubre el Evangelio y es para gente un poco más nueva. Y si ahorita ya me empiezo a meter a todas las ramificaciones que leí en literatura antigua con respecto a Enoch, con respecto a Matusalén y con respecto a Yeshua y sus similitudes, ya ya como que me tendría que tomar mucho tiempo que tenía yo como meta enfocarme al tema de estos capítulos, que en realidad el escritor de esta carta asume que los que están leyendo ya tienen una idea de quién es Melquisedec. Entonces, bueno, pues ese es otro gran tema que solamente les voy a dejar ahí en el tintero, se los voy a dejar de tarea, las implicaciones de lo que significa cuando Yeshua le dijo a Nicodemo que el que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Y en Juan capítulo 3 dice, y se los voy a leer, y nada más les voy a dejar con eso, ya me enfoco a terminar con esta sección. Pero en Juan capítulo 3, en la plática que Yeshua está teniendo con Nicodemo, Yeshua le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Y yo siempre había leído este pasaje y asumo que es Yeshua, asumo que Yeshua está hablando de sí mismo, y sí está hablando de sí mismo, pero después dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, en este momento, Yeshua todavía no subía al cielo. O sea, todavía él estaba ahí hablando con Nicodemo. Entonces, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Entonces, el que descendió del cielo, obviamente es él, ¿no? Yeshua es él. El que descendió del cielo es él. El Hijo del Hombre, que está en el cielo. Entonces, pero si descendió del cielo, dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, si dice nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, implica que ya había subido al cielo. Entonces, ¿cuándo subió al cielo? ¿Cuándo subió al cielo el Hijo del Hombre? Entonces ahí es donde ya se pone interesante que el Hijo del Hombre, que es el título que se le da a Enoch, pues entonces también corresponde al mismo. Y hay más ramificaciones, porque ese Hijo del Hombre que viene a morar en Enoch, y ese Hijo del Hombre que viene a morar en Enoch, o sea, Enoch es el Hijo del Hombre, ya existía desde la antigüedad, ya existía en la eternidad. Es decir, ese Hijo del Hombre que habitaba en la eternidad, que es el Hijo de Dios, vino a nacer como hijo de Adán en Enoch y después se fue al cielo porque agradó a Dios. Y veremos más adelante en Hebreos 11 que dice que agradó a Dios y Dios se lo llevó. ¿Ok? Entonces se va Enoch y luego Enoch baja en la época de Abraham, y Abraham le da los diezmos. Entonces otra vez vuelve a bajar. Entonces estaba en la eternidad como hijo de Dios, baja como hijo de Adán en Enoch, sube al cielo, luego baja con Melquisedec, y aquí Hebreos, y bueno, ya terminé diciéndoles bastante, pero entonces Enoch, Melquisedec,
tienen el mismo espíritu eterno que es el Hijo de Dios. Es el mismo personaje y por eso en la literatura judía se habla de actividades que van a llevar a cabo que son como que son las mismas, o sea, como si fuera el mismo personaje. Como fuera el mismo personaje haciendo las mismas cosas. Por ejemplo, se dice que Melquisedec es el que acabará con toda la maldad y en el día del juicio es Melquisedec el que va a traer la justicia perdurable. Entonces eso podría explicar a qué se refería Yeshua cuando dijo que Abraham había visto su día, que Abraham se gozó al ver su día. Y entonces le dijeron los líderes, ¿cómo es que no tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Entonces cuando él les dice, antes que Abraham fuese yo soy, y ahí tomaron piedras para tratar de apedrearle. Entonces, bueno, ya ahí se van aclarando muchos de los misterios de que entonces Yeshua ya había aparecido previamente, pero vuelve a nacer en esta ocasión ya de carne y sangre. Aparece ya de carne y sangre, y entonces ahora sí ya se entiende la conversación de que cómo puede nacer un hombre, puede volver a entrar al vientre de su mamá, y pues ahí es donde le dice, bueno, pues eres maestro en Israel y no sabes estas cosas, ¿que no conoces estos escritos, Nicodemo? Y bueno, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Okay? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La única diferencia, Nicodemo y todos los que escuchan, la única diferencia es que en esta ocasión el Hijo del Hombre va a morir. Esa es la única diferencia. Anteriormente subió al cielo, agradó a Dios, caminó con Dios y subió al cielo. Después vino con Abraham, recibió los diezmos, tomó pan y vino, tal como lo hizo Yeshua en la Santa Cena, igualito. Pero en esta ocasión va a morir. Esa es la única diferencia. La única diferencia es que en esta ocasión va a morir por el pecado de todos. Y bueno, ya terminé, les digo, diciéndoles bastante. Y bueno, terminé diciéndoles bastante porque si no estaríamos en desventaja de los hebreos a quienes se les manda esta carta, que tenían acceso a textos e información que ahora cualquier cristiano no ha leído esos textos. Por eso es que yo incluso hasta estoy siendo así como un poquito temeroso, cuidadoso de lo que estoy diciendo, porque típico en el ámbito cristiano, oye, ¿de dónde se está sacando esta información? Ya está inventando, unas cosas sí les aseguro, no estoy inventando nada. O sea, esto no lo soñé, no me lo reveló un ángel, no me lo reveló el Señor. O sea, todo esto está documentado. Hay textos en la literatura judía que hablan de todas estas cosas. Y bueno, a este Enoch también tiene otro nombre que se llama, bueno, ya no tengo ningún problema en decirlo porque ya he hablado de estos temas. Ya he hablado acerca del tema de Metatrón, de Sar Apanim, del ministro del rostro, el Hijo de Dios, el que da a conocer el rostro del Creador. Estos temas ya los he tratado, entonces son bastante extraños en el ámbito cristiano porque pues, no se conocen, nunca se han oído, porque más bien es literatura judía, pero pues sumamente interesante porque te habla justamente de la eternidad del Hijo de Dios y de que el Hijo de Dios se ha manifestado de muchas maneras, pero en estos posteros tiempos se manifestó en Yeshua, ¿ok? Se manifestó en el Antiguo Testamento como el ángel del Señor, se manifestó como la columna de fuego, se manifestó como la nube que les cubría ahí en el desierto, se manifestó de diversas maneras, pero la máxima revelación es aquí, cuando ya se manifiesta en carne para dar su vida. Entonces ahora sí, porque este Melquisedec, capítulo 7, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, fíjense, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, Melech Tzedek, okay, justicia, rey de justicia. Y bueno, pues ¿quién más es el rey de justicia? ¿Quién va a traer la justicia a las naciones? Y también rey de Salem, esto es rey de paz, rey de Jerusalén. ¿Quién es el rey de Jerusalén? Sin padre, sin madre, sin genealogía, claro, porque es hijo de Dios, que ni tiene principio de días ni fin de vida. O sea, Apocalipsis justamente esto dice acerca de Yeshua, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Y aquí es donde ya alguien dirá, bueno, pero dice hecho semejante al Hijo de Dios. Por consiguiente, no es el Hijo de Dios, es semejante al Hijo de Dios. Y bueno, todo tiene que ver con la palabra semejante, que la palabra semejante en griego es la palabra afomoio. Afomoio, la pueden ustedes buscar, y también se puede traducir como asimilar. Asimilar estrechamente, asimilado, hecho asimilado al Hijo de Dios. Entonces eso ya es bastante diferente. Asimilado, o sea, se asimiló en el Hijo de Dios. Wow, entonces Melquisedec, ese espíritu eterno que estaba en Melquisedec, que estaba en Enoc, ahora se metió en el niño de Belén. Wow, ese espíritu eterno se metió ahora en el Hijo de Belén, en el niño de Belén. Ese espíritu eterno que nació como Enoc y que por eso fue agradable a Dios, porque ¿qué humano puede ser agradable a Dios? Todos nos corrompimos, no hay justo ni a un uno. Entonces, ¿cómo podría decir que Enoc, pues entonces Enoc sí fue justo? No podría decir que no hay justo ni a un uno. No, pues Enoc sí. No, bueno, Enoc fue justo por algo más allá de Enoc, que es ese espíritu eterno con el que él nació, y luego Melquisedec, y ahora Yeshua, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Cuán grande era Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Ok? O sea, Melquisedec vive para siempre, o sea que aquí ya son títulos, características paralelas. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y esto de cambio de ley es importante notarlo aquí porque es de aquí donde se argumenta que entonces ya la ley de Moisés ya no está en vigencia, sino que ahora ya es la ley de Cristo, ya estamos bajo otra ley, pero aquí esta palabra cambio también es la palabra metatitsemi del léxico griego, que se puede traducir como transferir. Entonces, cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya transferencia de la ley, ¿ok? Entonces, ahora ya la ley ya no va a estar bajo la administración del sacerdocio levítico. Ahora ya no es el sacerdocio levítico el encargado de ejercer la ley, de instruir con la ley. Ahora es el sacerdocio del orden de Melquisedec. Yeshua es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec y todos sus discípulos son los que son parte de este real sacerdocio. Por consiguiente, ahora quien administra y quien enseña la ley a las naciones ya no son los levitas, sino son los discípulos de Yeshua. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Ok?
es indestructible. ¿Por qué? Porque es un espíritu eterno que ha habitado en él, entonces no hay manera de destruirlo. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Cuál mandamiento anterior? El de Leví, ¿ok? El sacerdocio de Leví queda abrogado. No es, obviamente no está hablando de la ley de Moisés que queda abrogada. Yeshua dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. O sea que no es la ley de Moisés la que queda abrogada, queda abrogado el sacerdocio de Leví. ¿Por qué? Porque ahora el sacerdocio de Melquisedec es superior. Siempre fue superior, desde el principio fue superior, y ya lo demuestra cuando Abraham le da los diezmos y en Abraham está representado Leví. Entonces, pues obviamente es mayor Melquisedec. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una cita del Salmo 110. Y dice, por tanto, Yeshua es fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Por qué permanece para siempre? Porque su espíritu es eterno. Porque el espíritu del Hijo de Dios está desde la eternidad y hasta la eternidad. Así que él simplemente apareció, se manifestó a la humanidad y a Israel de diferentes maneras, y en esta ocasión se manifiesta en un bebé, por eso tuvo que volver a nacer. La pregunta de Nicodemo, ¿cómo puede nacer dos veces? Bueno, pues eso es lo que hace el Espíritu, ¿no? El Espíritu sopla de donde quieres, oye sonido, no sé ni de dónde viene ni de dónde va, así es el que nace del Espíritu. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, capítulo 8, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. En el rollo de Melquisedec que les menciono de los manuscritos del Mar Muerto, se hace referencia a esto, pero como que es Melquisedec, y aquí está diciendo que es Yeshua. Entonces con eso podemos ver que entonces está hablando del mismo personaje. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y esto es una prueba de que esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo, porque aquí está diciendo que todavía sigue habiendo sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. O sea, todavía estaba en pie el templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Ok? Entonces, todo el servicio en el tabernáculo, todo el servicio en el templo, era simplemente un medio didáctico para mostrar algo que está en los cielos. O sea, todo el templo físico aquí en la tierra es una manera de ejemplificar el tabernáculo que está en los cielos. ¿Okay? O sea que también en los cielos hay un sacerdote representando a la humanidad, que es Melquisedec, Yeshua, etc.
sacerdote del Dios Altísimo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el menor de ellos, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, o sea, voy yo a pagar el rescate por sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Una vez más, ¿de qué está hablando? Del pacto que se lleva a cabo en el templo a través de las ofrendas del sacerdocio levítico. ¿Y por qué dice está próximo a desaparecer? Pues porque Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Y bueno, pues ya ahí la tensión política estaba cada vez más fuerte y pues ya el escritor sabe que próximamente ese templo será destruido y una vez que fuese destruido ese templo, pues ahora sí iba a entrar en crisis. La fe de los hebreos iba a entrar en crisis porque de acuerdo a la ley Levítico en la Torá, la única manera de expiar los pecados es a través de los sacrificios, el derramamiento de sangre. Y entonces, pues, al entrar en crisis y al no haber templo y no poder haber ofrendas ni sacrificios, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, entonces todo apunta a que solamente podían depositar su fe en el que ya había venido a dar su vida. Entonces, no es que el sacerdocio levítico y las ofrendas fueron el plan de Dios. Eso fue un paréntesis hasta que viniera aquel a quien todas esas ofrendas y sacrificios representaban. Es decir, la muerte de Yeshua no fue el plan B. No fue, híjole, ya me fallaron estos, ya me falló este primer pacto, híjole, ¿ahora qué vamos a hacer? No, no fue plan B. Dios no improvisa. Fue el plan desde el principio. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Su espíritu, el espíritu del Hijo de Dios, fue preparado desde la eternidad para expiar a la humanidad. Dios ya tenía en su plan cómo redimir a la humanidad y cómo hacer de la humanidad una nación de reyes y sacerdotes. Pero él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él ya sabía que Adán habría de pecar. Él ya tenía el plan para que un hijo de Adán, el hijo del hombre, restaurara la comunión con Dios y se convirtiera en el sacerdote, el sumo sacerdote que esté en la presencia de Dios para siempre. Él ya tenía todo ese plan. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente se fue desarrollando poco a poco hasta que llega a su culminación en la manifestación del Hijo del Hombre. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él es el plan original, no es el plan B, es el plan de siempre. El amor es eterno, el amor de Dios es eterno y siempre tuvo el plan de justificarnos, de redimirnos, de rescatarnos, de acabar con la maldad para siempre a través de la manifestación y el sacrificio de su Hijo. Ahora bien, capítulo 9. Aún en el primer pacto, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, están
entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Y que todo esto del lugar santísimo y todas estas cosas, y justamente es algo providencial, divino, que me haya tocado estar haciendo este comentario aquí a unos cuantos metros del monte del templo. Estoy a unos cuantos metros del lugar santísimo, a unos cuantos metros de lo que fue el templo en Jerusalén. De hecho, desde mi ventana estoy viendo el monte del templo, lo que ahora está. Ya no está el templo, obviamente, hebreo. Ya está un templo musulmán, el Domo de la Roca, que pues el hecho de que ese templo esté ahí nos habla del castigo, del juicio que sufrió el pueblo de Israel por haber transgredido el pacto. Entonces, ahí tenemos un recordatorio de todos los días de nuestra desobediencia, de nuestra culpabilidad, y eso a lo único que tendría que llevarnos es a pedir perdón, a suplicar salvación. Y una vez que pedimos perdón y suplicamos salvación, entonces se nos revela el mensaje del Hijo de Dios. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor, todo aquel que de todo corazón se arrepiente y se puede dar cuenta de hasta dónde hemos caído, no te sorprenda que entonces estás listo para recibir la revelación del sacrificio perfecto. Entonces, pero ¿qué significan todas estas cosas del tabernáculo y la decoración y las cortinas por dentro? De hecho, el velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo y toda la decoración que había dentro del tabernáculo y posteriormente del templo, todas las cortinas, toda la parte interior, representaban ahí ángeles, imágenes como si fuera un jardín. En otras palabras, el tabernáculo era como una especie de representación del jardín del Edén. De hecho, por eso es que de acuerdo a la tradición, a diversas tradiciones judías, el monte del templo aquí, en los cimientos del monte del templo, se dice que está confinado el jardín del Edén y se expulsó de esa presencia, pero que el día que Jerusalén sea restaurada, el día que se establezca el reino de los cielos, una vez más va a salir a la luz el jardín del Edén. O sea que el templo es una representación como del jardín del Edén, y regresar entrar al templo, entrar al lugar santísimo. El sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo es como representando a Adán y expiando el pecado de Adán. Entonces, toda la idea de entrar al templo, entrar al tabernáculo, era como el deseo de regresar al lugar original de comunión con Dios, regresar a ese estado de comunión con Dios del jardín del Edén. Y por eso es que el libro de Apocalipsis termina así, con el jardín del Edén restaurado. Entonces, todo el anhelo del ser humano es regresar a ese estado de inocencia, pero no puede por su carne, pero eso es justamente lo que hizo el Padre al enviar a su Hijo a pagar el precio del pecado del primer Adán. Así que Yeshua es el Hijo del Hombre, Yeshua es el postrer Adán, que nos va a introducir ahora una vez más al jardín del Edén y al lugar santísimo. Entonces, bueno, continúa diciendo esto, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿Okay? Entonces, ¿qué son los sacrificios? O sea, ¿para qué son los sacrificios? Los sacrificios solamente eran medios didácticos para recordarle al hombre lo que Dios le dijo. El día que comas de este fruto moriréis, ¿ok? Te lo advertí. ¿Ok? Te doy opción de tomar del árbol de la vida, que implica
mis instrucciones, mis mandamientos. El árbol de vida es tu palabra, árbol de vida son los mandamientos. Entonces, hombre, tienes opción de que yo te instruya, tienes opción de que medites en este libro de la ley, ese es árbol de vida, y seas como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Tienes esa opción de que yo te instruya, yo te dirija, yo te permanezca en comunión conmigo, que escuches mi voz, que caminemos juntos. Tienes esa opción. O tienes la opción de tú comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. O sea, de tú tomar tus decisiones, de tú decidir qué es lo bueno y lo malo para tu vida. Tú decides. Entonces, el hecho de que tú decidas qué es lo bueno o malo sin consultarme a mí, entonces automáticamente te estás independizando de mí. Entonces, pues te estás desconectando de tu fuente de vida, de tu fuente de instrucción, de tu Padre. Entonces, vas a morir. Vas a morir. Entonces, el hecho de que se instituyeran posteriormente los sacrificios es un medio didáctico para que el hombre, cada que presenta una ofrenda de un animal, se acuerde que su transgresión, que su pecado, que haber desobedecido a Dios implica muerte. Entonces, cada que yo vea un animalito muriendo, pues recuerdo que mi pecado causa muerte. Que esa es la consecuencia de mi pecado, muerte. Y muerte es separarme de mi Creador, separarme de mi fuente. ¿Ok? Entonces, dice aquí que esas ofrendas y sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. ¿Por qué no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia? Porque sigue habiendo ofrendas, continuamente se están presentando. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vuelvo a pecar y otra vez tengo que llevar otro animalito y pues todo el tiempo tengo una conciencia de, híjole, otra vez volví a pecar, otra vez llevo otro cordero, otra vez, híjole, el año que entra, otra vez Yom Kippur, otra vez y otra vez. Entonces, pues siempre tengo una conciencia de pecado y por eso tengo que estar todo el tiempo llevando ofrendas. Y por eso dice, esos sacrificios no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Por eso, ¿qué es lo que matas? Carne, ¿no? Un animal, instinto animal, carne. De hecho, el altar donde se ofrecían los sacrificios es una especie de asador de carne y estaba ahí como haciendo un asador de carne. Entonces, al estar quemando la carne de los animales, ¿qué está implicando eso? Está implicando que, wow, el pecado va a matar mi carne. Entonces, bueno, estás ahí ofreciendo todos estos sacrificios y eran simples medios didácticos hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo es ese tiempo de reformar las cosas? Hasta que aparece Yeshua. Yeshua es el final, es la meta de todos esos sacrificios. Todo eso apuntaba a el sacrificio máximo de la carne. ¿Por qué es que un animalito no me puede hacer libre en la conciencia? Pues porque finalmente es un animalito, ¿ok? O sea, un animalito no me representa plenamente. Solo representa mi instinto carnal, mi instinto animal, mis bajos instintos, pero no me representa. Un cordero, por más que quiera, no me representa. Un toro no me representa. Una paloma no me representa. Pero Cristo, tomando un cuerpo como el mío, Él sí me representa. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y no entró al lugar santísimo aquí en la tierra, un templo hecho de manos de hombres, entró al lugar santísimo celestial, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, si estaba escrito en la Torah que esos santificaban, se purificaban la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, ahí está el Espíritu Eterno,
Él es Espíritu Eterno que se planeó desde el principio. Ese Espíritu Eterno planeó desde el principio que Él sería el que traería el rescate final de la muerte del pecado. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahora sí, esto ya limpió tu conciencia para siempre. ¿Por qué? Porque ya nada más se ofreció una vez. No se tiene que estar ofrece y ofrece y ofrece. Entonces ya no tienes culpa, ya no tienes conciencia de pecado, porque ya ocurrió la limpieza permanente, perdurable, eterna. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones o el pago del rescate por las transgresiones de la ley que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y por eso les digo, pues bueno, si sin derramamiento de sangre no se hace remisión, como está claramente escrito en el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, entonces, bueno, ahora que se destruyera el templo, ¿ahora qué iban a hacer? Pues por eso es que Dios todo lo encerró en el sacrificio de Yeshua, para que no hubiera otra opción, para que la única opción para el perdón de los pecados de los hebreos, de Israel y de todo aquel que quiere reconciliarse con el Creador del universo, sea a través de el derramamiento de sangre del Hijo de Dios, de Yeshua. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y estos últimos versículos derriban la doctrina de la reencarnación, de que hay varias reencarnaciones. Aquí se derriba esa doctrina, ya que claramente dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Esa doctrina queda derribada. Y número 2, también se derriba la doctrina de un rapto secreto de solo algunos, y que implicaría que Cristo va a aparecer 3 veces, porque viene una vez. Según la doctrina del rapto, aparece en las nubes, se lleva a la iglesia o a los que creen en esto, y regresa una tercera vez ya a la tierra. Pero aquí claramente dice que fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez. Aparecerá por segunda vez y a establecer el reino sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, capítulo 10, y con ese vamos a cerrar, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año
hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Así que fíjense lo que dice la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. O sea, la ley solamente era el aspecto didáctico para mostrarnos lo que Dios haría después. No la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, está hablando de Yom Kippur, el día del perdón, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Por qué se tiene que ofrecer otro año? Pues porque otra vez el pueblo vuelve a pecar, hay que volver a limpiar al pueblo. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está el sacerdocio de Melquisedec, ahí está el Espíritu Eterno que ahora se le prepara cuerpo. ¿Para qué se le prepara cuerpo? Para en ese cuerpo acabar de una vez por todas con el castigo del pecado. Acabar de una vez con todas con la conciencia de pecado, con la conciencia de culpa, con el sentimiento de que no doy el ancho, por más que me esfuerzo, no puedo y voy a volver a caer y ya volví a recaer. ¿Y qué voy a hacer, Señor? Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios. Ya no tienes por qué estarte golpeando con nopales cada Semana Santa y soy un pecador y soy de lo peor. No, ya no tienes que estar diciendo eso. Eso ya fue pagado, ya fue saldado, consumado es. Ya eres libre, eres una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, ¿ok? No te agradaron. ¿En qué sentido no te agradaron? Si él mismo lo instituyó, ¿cómo es que no te agradaron? No te agradaron en el sentido de que no fueron suficientes, ¿ok? No fueron suficientes. Obviamente, ojo por ojo, diente por diente, una oveja, un toro, una paloma, no se pueden... no pueden tener el mismo valor que un ser humano. ¿Ok? Entonces, por más que ofrezcas 1000 toros no se comparan con un ser humano. Pero el cuerpo de Yeshua es cuerpo por cuerpo, vida por vida, vida por vida. La vida de un culpable, blasfemo, pecador, por un justo, inocente. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Este es el último sacrificio, el máximo sacrificio. En esa voluntad somos santificados, consagrados, mediante la ofrenda, el regalo del cuerpo de Jesucristo. El cuerpo de Jesucristo, el cuerpo de Yeshua es el regalo con el cual el Padre Eterno te demuestra que te ama. El Padre Eterno te demuestra al regalar el cuerpo de Yeshua para morir en una cruz como una ofrenda. Esa es la demostración, ese es el regalo que te demuestra que te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el cuerpo de su Hijo, para que todo aquel que cree en ese sacrificio no se pierda, mas tenga vida eterna. Mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, hecha una vez para siempre,
Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Todos los días había sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y estar sentado implica reposo, implica obra terminada, obra consumada. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Recuerda eso. Tú eres perfecto para siempre. El Señor te ve ya como una obra terminada, te ve como puro, como apartado, como si nunca hubieras pecado. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por eso ya no hay más culpa, ya no hay más conciencia de pecado, ya no hay más tristeza, depresión por el pasado. Ahora sí, literalmente ya lo pasado, pasado. Con el Mesías todas las cosas son hechas nuevas, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y ahora sí, ante tal amor, ¿cuál es ahora nuestro máximo deseo? ¿Por qué le amamos? ¿Por qué queremos guardar sus mandamientos? Porque ahora sí ya me quedó clarísimo que con amor eterno me amó. Ahora sí le amo porque ya entendí que Él me amó primero. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Si ya se pagaron, si ya se pagó tu rescate, ya no tienes que estar golpeándote más, ya no tienes que estar haciendo más mandas, ya no tienes que hacer nada más, ya se presentó la ofrenda perfecta por ti. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Yeshua el Mesías, Yeshua, la salvación de Dios, el ungido, el Mesías, el elegido para reinar, el elegido para ser el sumo sacerdote, el elegido para hablar la palabra de Dios, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso es que cuando murió en la cruz, dice que se partió el velo que separaba el lugar santísimo otra vez, la presencia de Dios. En el lugar santísimo está la presencia de Dios. Entonces se abrió ese camino para poder entrar hasta su presencia. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Ya no más mala conciencia, ya no más culpabilidad, ya no más tristeza, ya no más lamentación por lo que hicimos en el pasado. Ya todo está reparado. Deuda cancelada. Y lavados los cuerpos, tu cuerpo es puro. No importa lo que hayas hecho con tu cuerpo anteriormente. Si tú entregaste tu cuerpo a la perversión, a la corrupción, a la inmoralidad, al desenfreno, y te sientes sucio, te sientes sucia, te sientes indigno, ya no tienes por qué sentirte así. Lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿ok? Fiel es el que prometió, entonces no cambies, no seas voluble. Fiel es el que prometió, no depende de tu fidelidad, depende de su fidelidad. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que aprende muy bien este mensaje, porque cuando veas que alguien otra vez empieza a deprimir y ya volví a pecar, ya la volví a regar, ya volví a caer, no, se me hace que ahora sí ya no tengo remedio, vuélvele a recordar estas cosas. Vuélvele a recordar la ofrenda que se dio una vez y para siempre. Vuélvele a recordar y anímale y exhórtale y tráele de regreso. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y nada nos va a impedir congregarnos, ni siquiera esta pandemia. Ahora podemos, a través de Zoom, virtualmente, podemos estar juntos, porque la esencia es estimularnos, exhortarnos al amor y a las buenas obras, y eso lo podemos hacer perfectamente, y es lo que estoy haciendo ahorita aquí con estas grabaciones. Así que podemos estimularnos al amor y a las buenas obras, aunque no estemos físicamente unidos. Eso es lo que hizo justamente el autor de esta carta, enviándosela a estos hebreos. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, ¿a qué clase de pecado se está refiriendo? Al pecado de apostasía, al pecado de rechazar la ofrenda de Yeshua por el pecado. A esa clase de pecado. No se está hablando de cualquier pecado. Está hablando de ya, pues, oye, si ya se dio el Salvador y yo rechazo al Salvador, no lo quiero salvarme por mi propia cuenta, quiero a través de mis buenas obras salvarme, pues ahora sí ya no te queda de otra. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación. Si ya te demostró que su sacrificio es mayor que el sacerdocio levítico, si aún existiera, pero ni siquiera existe ahorita, ni siquiera hay templo, entonces ¿cómo te vas a purificar de tus pecados si ni siquiera hay un templo? Pues ahora sí está peor. O sea, y si ya demostró que el sacerdocio Melquisedec es superior, y bueno, pues ahora que ya sabes que él es el único medio de salvación, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el sistema que estableció la religión judía, ya que no hay templo? ¿De qué manera ellos trataron este asunto? Bueno, precisamente por eso se instituyeron las oraciones, se instituyeron los horarios de rezos, y se dice que a través de las oraciones, y por eso se hace tanto énfasis en estar rezando y rezando, y las oraciones, porque a través de esas oraciones se dice que van a recibir expiación del pecado. Y bueno, una cosa no quita la otra. Por supuesto que la confesión es el primer paso, pero eso no quita que sea necesario el derramamiento de sangre, porque eso está claramente escrito. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el que ya este sacrificio se efectuó, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta del Espíritu de gracia? A ese pecado se refiere, a tener por inmunda la sangre del pacto. Al decir, maldigo a Yeshua y su sangre no sirve para nada, eso está terrible. O sea, decir que su sangre no tuvo ningún valor, wow, tremenda cosa. Y hacer afrenta al Espíritu de gracia, rechazar el regalo gratuito. O sea, te ofrece el regalo gratuito y tú dices, no, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer con mis propias obras, pues es seguir el camino de Caín, y no obedecer el único medio que Dios ha establecido para el perdón de Israel y de todos aquellos que vengan a refugiarse y a pedir perdón. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. Y está ya cerrando la carta, ya nada más nos faltan del capítulo 11 al 13, lo vamos a terminar aquí. Pero aquí ya empieza la exhortación, una vez que ya les dijo que se entregó la ofrenda definitiva por ellos, pues exhorta a estos hebreos a que continúen, a que no se desanimen, aún con toda esa persecución, aún con que habían perdido, muchos de ellos perdieron sus bienes, sus posesiones por mantenerse fieles al llamado de Yeshua, y pues los anima a que no tiren la toalla, a que sigan adelante y que sepan que su galardón es mucho más grande que todo lo que han perdido aquí en la tierra. Y justamente con eso va a cerrar. A partir del capítulo 11 van a empezar las exhortaciones y va a darle ejemplo a estos hebreos que lo que ellos están padeciendo es lo mismo que todos los verdaderos profetas y los patriarcas y todos los grandes hombres a los que Dios llamó, todos aquellos a quien Dios justificó, pues siguieron el mismo peregrinaje, el mismo camino, y de hecho de eso es lo que va a hablar a continuación en el capítulo 11. Pero antes de cerrar, yo quisiera hacer una oración de gratitud por haber recibido la única información, como dije al principio, que realmente nos puede hacer libres, que realmente nos puede entender la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento es el haber entendido su misericordia, su gracia. Por eso es que las cartas del apóstol Pablo y varias cartas en el Nuevo Testamento empiezan con esas palabras: gracia, misericordia y paz. Porque una vez que tú entiendes el regalo que se nos dio de ese cuerpo, esa ofrenda que se nos dio del cuerpo del Hijo de Dios para castigar en ese cuerpo todos nuestros pecados, ese sacrificio hecho una vez y para siempre, una vez que entiendes que nos amó de esa manera para hacernos libres de mala conciencia, de culpabilidad para siempre, ¿qué más podemos decir a eso? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su único Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos hará también con Él todas las cosas? Te doy gracias, Papito. Gracias, Señor. Gracias por ese presente, Señor. Gracias por ese regalo eterno que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Porque desde antes de la fundación del mundo tú ya tenías este plan. No fue un plan B, fue el plan que tuviste desde el principio para seducirnos, para convencernos que ninguno de nuestros amantes, ninguno de nuestros ídolos nos ama como tú, Señor. Nadie nos ama como tú. Y Señor, si tú nos amaste primero, aquí está, Señor, mi amor. Si este mensaje tocó tu corazón, si entendiste este mensaje y si descubriste el Evangelio en este mensaje, si descubriste el amor de tu Padre Celestial, pues es el momento de que cumplas el mandamiento más importante. Ámale. Ámale con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ámale. Este es el más grande mandamiento. Enamórate de Él. Entre más le conozcas, entre más entiendas y descubras el sacrificio de su Hijo, más te vas a enamorar de Él. Y si te enamoras más de Él, entonces se ha cumplido el propósito, se ha cumplido el clímax de su plan eterno para ti y para mí, que sus mandamientos y sus instrucciones van a ser grabados en nuestro corazón. Y vamos a ser obedientes por amor, no por temor al castigo, no por ninguna otra cosa. Seremos siervos y seremos esclavos por amor. Bendito seas, Yeshua.
Amén.